Padre, mientras venimos a esta clase, te pedimos tu unción especial para que Agustín y yo podamos hablar tu palabra claramente y poderosamente, y para que todos nosotros podamos oírla, atando todo poder que nos quiere oponer, ya sea demoníaco o humano. Que nuestros corazones estén abiertos y que podamos recibir en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Our lesson in this final lesson. Nuestra lección ahora, la última. God's covenant is Christ. El pacto de Dios es Cristo. We're going to read in Jeremiah chapter 31. Vamos a leer Jeremías capítulo 31. And beginning with verse 31 through 34. Y vamos a comenzar desde el versículo 31 hasta el 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos, a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebrews chapter 10, begin with verse 5, reading through verse 10. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Then in Colossians chapter 1, verses 27 and 28. Luego Colosenses capítulo 1, versículo 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. And again in Galatians chapter 2, verse 20. Y luego una vez más Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Now we've read this scripture many times. Hemos leído esta escritura muchas veces. That is Galatians chapter 2 and verse 20. O sea, Gálatas 2:20. And the reason we keep interjecting it, y la razón por la cual seguimos mencionándola, because that's what we're to be. Es porque eso tenemos que llegar a ser. Us to live is to be for Christ to live. Que para nosotros el vivir sea Cristo. And this is what God is trying to do with us. Y esto es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. So we look now at this final lesson of the person of Christ. Así que ahora vemos esta última clase sobre la persona de Cristo. At the covenant which is Christ. Vemos el pacto que es Cristo. Now we read there in the book of Jeremiah that about the covenant. Hemos visto en el libro de Jeremías acerca del pacto. And that covenant had its fulfillment in Christ. Y ese pacto tuvo su cumplimiento en Cristo. God said he was going to give him a new covenant. Dios dijo que iba a dar un nuevo pacto. A new heart. Un nuevo corazón. And that covenant was fulfilled in Christ. Y ese pacto fue cumplido en Cristo. It concerns the new covenant which God said was altogether different. En cuanto al nuevo pacto, Dios dijo iba a ser diferente al antiguo. Not according to the covenant that he made with Israel when he brought them out of
of Egypt, no de acuerdo al pacto que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, but this is going to be something in them, sino que esto iba a ser algo en ellos, something written in their hearts. algo escrito en sus corazones. This covenant we're talking about. De este pacto estamos hablando. I know you know the Lord Jesus himself Yo sé que ustedes saben que Jesucristo mismo embodies all the terms of that covenant. manifiesta en su cuerpo todos los términos de este pacto. That covenant that he told Jeremiah is going to make with the people Este pacto que dijo a Jeremías que iba a hacer con su pueblo was embodied in the Lord Jesus Christ. fue incorporado en el Señor Jesucristo. Christ in you means simply Cristo en vosotros significa simplemente that all that covenant contained becomes an inward thing. que todo lo que ese pacto contiene viene a ser algo It's interno. an inward power and inward revelation of God. Es un poder y una revelación interior de Dios. That's what Christ in you, the hope of glory, really means. Eso es lo que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en realidad significa. Christ liveth in you, said the Apostle Paul, Cristo vive en vosotros, dijo el apóstol Pablo, and the mystery which God has been pleased to reveal is Christ in you, y el misterio que a Dios le ha placido revelar es Cristo en vosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. There is no hope of glory No hay esperanza de gloria unless Christ is in you. a menos que Cristo esté en ti. You may know about him. Quizás sepas acerca de Él, You may go to church and learn a lot about him. quizás vayas a la iglesia y aprendas mucho acerca de Él, Must be in you pero Él tiene que estar en ti if there's a hope of glory, si es que va a haber esperanza de gloria. because Christ in you becomes the covenant Porque Cristo en ti viene a ser el pacto that God talks about. del cual Dios habla. Christ is that covenant. Cristo es ese pacto. We're going to learn one thing here, that Christ is everything. Vamos a aprender una cosa acá, que Cristo es todo. Now the great truth which embodies everything Ahora bien, la gran verdad que personifica todo is that God has determined that nothing which is not Christ shall remain. es que Dios ha determinado que todo lo que no sea, que nada de lo que no sea Cristo va a permanecer. That is a determination of God. Esto es una determinación de Dios. So God is working on the one hand Entonces Dios trabaja por un lado to rid this universe of everything that's not Christ, para deshacer a este universo de todo lo que no es Cristo, and he's working on the other hand y por otro lado to fill this universe with that which is Él Christ. está obrando para llenar este universo con lo que sí es Cristo. So that's very simply says Entonces simplemente esto dice that God does not accept or recognize que Dios ni acepta ni reconoce anything whatever that's not Christ. nada que no esté en Cristo. So everything then is a measure of Christ, Entonces todo está en medida de Cristo. being conformed to his image, being progressive. Ser conformados a su imagen progresivamente. All of our effectiveness in this work Toda nuestra efectividad en esta obra depends entirely upon to the degree that we've been conformed to that image, depende enteramente al grado en que hemos sido hechos conformes a esa imagen. because it's all a matter of the measure of Christ. Porque todo es un asunto de la medida de Cristo. This is a great thing. Esto es algo grandioso. That is when it comes to our heart with the force that God intends for it to come. Esto es cuando esto puede tocar y llegar a nuestros corazones con la fuerza que Dios envió esa You know, palabra. we hear a thing, Nosotros oímos algo, but sometimes it registers. pero a veces se registra. That's the reason we keep repeating as we go through these lessons. Y esa es la razón por la cual nosotros mantenemos repitiendo esto a medida que avanzamos en estas clases. Cristo es todo. God is working to get rid of everything that's not Christ, Dios está obrando para deshacernos de todo lo que no sea Cristo, so that he may fill you and me with Christ. para que Él te pueda llenar a ti y a mí de Cristo. This explains everything then of God's dealing with us. Esto explica, por lo tanto, todo el trato de Dios con nosotros. It gives us a key to our problems so we're not confused. Nos da una clave para nuestro problema, para no estar confundidos. And then this sets us at once on the highway of God's purpose. Y luego nos establece de una vez y para siempre en la pista del propósito de Dios. Now, if it should be felt by you and I Ahora bien, si es que fuera sentido por ti y por that the mí, world is getting more full of the devil que el mundo cada vez se llena más y más del diablo and not full of Christ, y no de Cristo, then we're going to explain that contradiction here a little later. entonces un poquito más adelante vamos a explicar esta contradicción. We'll see why this is happening and why it looks this way. Veremos por qué es que esto sucede y por qué aparentemente es así. We say it's the will of God Decimos que es la voluntad de to Dios rid this world of everything that's not Christ deshacer de este mundo todo lo que no es Cristo and fill it with Christ. y llenarlo con Cristo. Then you look around it and it seems like evil is having a field day. Pero sin embargo tú miras alrededor tuyo y aparentemente la maldad es la que está It aumentando. appears that there's a contradiction. Y parece que hubiera una
contradicción, but we'll explain that. pero explicaremos esto. Now, the first thing in the Colossian letter Lo primero en esta epístola a Colosenses is this matchless presentation of Jesus. es esta incomparable presentación de Jesús. There's nothing in all the Word of God to compare with the first chapter of this letter. No hay nada en toda la palabra de Dios que se compare con el primer capítulo de esta As epístola, the unveiling of the Lord Jesus Christ. como el descubrimiento del Señor Jesús. That is in any one part of the Bible. Esto en ninguna parte de la Biblia es así. Nowhere do you find such a comprehensive unveiling of the Lord En Jesus. ningún lugar uno puede descubrir tanto de pronto del Señor Jesús. From eternity to eternity, De eternidad a eternidad, Christ is seen in and through creation. Cristo es visto en y a través de la creación. All things unto Him, Todas las cosas bajo Él, all things by Him, todas las cosas por Él, all things for Him. todas las cosas para Él, Gather it all up in one fragment, a universal fragment, reunidas todo en un fragmento, un fragmento del universo, that in all things He might have the preeminence, para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia, that in everything Christ may be first. para que en todas las cosas Cristo pueda ser primero. There is the universal and eternal Son of God. Ahí está el eterno Hijo de Dios universal. Then all that is said as a divine secret is brought right down. Y luego todo lo que es puesto como un secreto divino es traído aquí. And it is said, Y se dice finalmente, Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este es el secreto. That's what the Bible means when it said the mystery of godliness. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla del misterio de la piedad. God clothed in human flesh. Dios vestido en carne humana. He who created all things Aquel que creó todas las cosas is in you in your relatedness to His church. está en ti en tu relación con la iglesia. He for whom all things were created is in you thus. Él, aquel a través del cual todas las cosas fueron creadas, está en ti. He who upholds all things by the word of His power Aquel que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, is in you in your relatedness to His church. está en ti en tu relación con la iglesia. Hallelujah. Aleluya. He who upholds all things is in us, Aquel que sustenta todas las cosas está en nosotros. and He in whom all things consist Y aquel en el que consisten todas las cosas is in us corporately as His body. está en nosotros corporalmente como su cuerpo. But the second thing is this. Pero lo segundo es esto. The letter goes on, La epístola sigue. seeing that you have put off the old man Viendo que se han despojado del viejo hombre and have put on the new man. y se han revestido del nuevo hombre. Colossians chapter 3 verse 9 and 10. Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. Now what does this mean? ¿Qué significa esto? It weighs a ton. Pesa una tonelada. That all that is not Christ is put aside. Esto quiere decir que todo lo que no es Cristo es puesto de lado. To put on the new man and put off the old Ponerse el nuevo hombre y echar fuera el viejo hombre is that everything in our life quiere decir que todo en nuestra vida, that is not Christ lo que no es Cristo, is the old man, es el viejo hombre. and it must put aside. Y tiene que ser despojado, It must be repudiated, tiene que ser repudiado. and all that is Christ is put on. Y todo lo que es Cristo es revestido. Now that's what is meant by putting on the new man. Esto es lo que se refiere cuando dice vestidos del nuevo hombre. Now God's intention concerning His Son, Ahora bien, el propósito de Dios en cuanto a su Hijo, that is concerning Him as universally preeminent, esto quiere decir como universalmente preeminente, is going to be realized by you and I putting Him on. va a ser hecho a través de que tú y yo nos vistamos de Él. You see, God's purpose in Christ El propósito de Dios en Cristo will be realized as we put Him on. va a ser hecho a medida que nosotros nos vestimos de Él. We who have been raised with Him, Nosotros que hemos sido levantados y resucitados con we Él, put on Christ, a medida que nos vestimos de then the Cristo, whole purpose of Christ is realized. entonces todo el propósito de Dios es llevado a cabo. Christ is not a second personality or a power to come along to help us. Cristo no es una segunda personalidad o un poder que viene al costado nuestro para ayudarnos. He didn't come to strengthen us Él no ha venido para for us fortalecernos, to use in life and service, para que nosotros vivamos bien nuestra vida y servicio, and that He should make us something. y para que Él haga de nosotros algo. That's not the thought, and that's not what the Bible teaches. Ese no es el pensamiento ni tampoco lo que enseña
enseña la Biblia. The truth is this, La verdad es esta, that Christ shall be all, que Cristo será todo and we shall decrease, y nosotros tenemos que menguar that he may increase, para que Él pueda ser levantado, so that in the final analysis, para que en el análisis final Christ is the primary personality. Cristo sea la personalidad primordial. That's what Paul said. Eso es lo que decía For Pablo. me to live is Christ. Para mí el vivir es Cristo. To see Paul Verlo a Pablo was to see Christ. era ver a Cristo. It is said that a man looking for Mr. Luther, Martin Luther, Se dice que un hombre estaba buscando a Lutero he knocked on the door, and Martin Luther himself opened the door. y tocó la puerta y el mismo Martín Lutero abrió la puerta. And the man said, I'd like to speak to Mr. Luther. Y el hombre dijo, yo quiero hablar con el señor Lutero. And Luther said to him, Luther doesn't live here anymore, he's dead. Y Lutero le respondió, Lutero ya no vive acá, él ha muerto. Christ lives here. Cristo vive acá. That's how it ought to be. Eso es como debe ser. Hallelujah. Aleluya. When they need us, Cuando ellos nos ven a nosotros, deben ver a Cristo. when you take the scripture, Cuando tú tomas la Escritura, as my Father sent me, como mi Padre me envió, so send I you. así también yo os envío, And you connect it with this. y la conectas con esto. He that has seen me El que me ha visto a mí, has seen the Father. ha visto al Padre. Then you understand what he's trying to say. Entonces tú entenderás lo que quiere For decir. them to see you and I Para que el hecho de que ellos te vean a ti y a mí, ought to mean that they see Christ. significa que están viendo a Cristo. That would fulfill his purpose. Eso va a cumplir su propósito. The impact should be El impacto debe ser the presence of Christ. la presencia de Cristo. Should be what a testimony of Christ. Debe ser qué testimonio de Cristo, What an expression of Christ. qué expresión de Cristo. This should be the impact Esto debe ser el impacto of people meeting with us, seeing us. de la gente cuando nos encuentra y nos conoce a nosotros. Now the next thing I'm going to say Lo siguiente que voy a decir may be difficult to accept, puede ser quizás difícil de aceptar, just as it's difficult to say. como también es difícil decirlo. Yet faithfulness demands that things like this have to be said. Sin embargo, la fidelidad exige que cosas como estas tengan que ser dichas. There's a tremendous amount of energy, activity, machinery, zeal, and devotion Hay una tremenda cantidad de energía, actividad, maquinaria, celo y devoción in the service of God, en el servicio del Señor. and it will all be burned up. Y todo esto va a ser quemado. It'll just burn up. Simplemente va a quemarse. For eventually, when all work, Porque eventualmente cuando toda obra, all service, all activity todo servicio, toda actividad is weighed in the balance, sea pesado en la balanza, everything that's merely human energy todo lo que sea simplemente la energía will humana be burned up. será quemado. Wood, hay, stubble. Heno, paja, hojarasca. Only that which was the energy of Christ and the wisdom of Christ and the power of Christ Solo aquello que es la energía de Cristo, la sabiduría de Cristo y el poder de Cristo will remain. va a permanecer. Now, the object for saying this is not to cast doubt on anything, El objetivo de decir esto no es traer dudas sobre nada, but to emphasize this basic truth. sino enfatizar esta verdad básica. Nothing will remain in this universe eventually Nada eventualmente va a quedar en este universo, but that which is of Christ. sino solo aquello que es de Cristo. Now, you and I will only come to the end which God has fixed Ahora bien, tú y yo vamos a poder venir al final que Dios nos ha preparado as we know how to draw upon Christ for everything. a medida que aprendamos a depender de Dios, de Cristo para todo. In other words, we will be established as we learn to live by Christ. En otras palabras, nosotros vamos a aprender a ser establecidos a medida que aprendemos a andar con And Cristo. the work will be established Y la obra va a ser establecida as it is out from Christ. a medida que sea y provenga de Cristo. Then the vessel of the testimony Luego la vasija del testimonio is that which is Christ. es aquella que es Cristo. And the testimony can only be upheld and maintained Y el testimonio solo puede ser sustentado y mantenido in the clearness of what Christ is. a la luz de lo que Cristo es. I want this thought to take a hold of us. Yo quiero que este pensamiento nos sostenga bien. Because you and I Porque nosotros, tú y yo, believe are a part of the company yo creo que somos parte de la compañía. that God would use to restore all things. Que Dios va a usar para restaurar todas las cosas. We should, as we learn to draw upon Christ, A medida que aprendemos a
a depender de Cristo, we shall be established as we live by him. vamos a ser establecidos a medida que vivimos por Él. Then the vessel of the testimony Y entonces la vasija del testimonio is maintained on that basis. se mantiene en esta base. We in ourselves cannot maintain the testimony. Nosotros en nosotros mismos no podemos mantener nuestro testimonio. It's only as we are conformed to that image Solo es a medida que nosotros somos conformados a that esa imagen testimony is really upheld. que ese testimonio en realidad es mantenido. Now, to put it another way, Poniéndolo de otra forma, just in the measure in which Christ has supplanted ourselves, solo en la medida en la cual Cristo ha reemplazado a nosotros mismos, we can say it is no longer I but Christ, cuando nosotros podemos decir ya no soy yo sino Cristo, is the testimony of Christ truly being established. es entonces que el testimonio de Cristo verdaderamente es establecido. God has a gold standard, Dios tiene un patrón de oro and he never departs from it. y Él nunca se aleja de él. God's gold standard is his Son, El patrón de oro de Dios es su Hijo and he never deviates one fraction from that Son. y Él nunca se desvía ni una fracción de ese Hijo. Now, the change from Christ in heaven El cambio ahora bien de Cristo a los to Christ in you del Cristo en los cielos al Cristo en ti is just with that object in view. es simplemente con este objetivo en mente. It is that Christ being in you, Es que Cristo estando en ti, everything else should be brought down under Christ. a través de esto todo el resto tiene que ser traído bajo Cristo, Christ should have the ascendancy, para que Cristo tenga la preeminencia, just as he's taken universal ascendancy in heaven, tal como Él también recibe la preeminencia en los cielos. and if he has the ascendancy in you and Y I, si Él tiene la preeminencia en ti y en mí, then he has the ascendancy in the church. entonces Él tiene la preeminencia en la iglesia. Now, it is that taking of ascendancy Ahora bien, es este tomar de preeminencia which constitutes the conforming us to his image. el que constituye el que nosotros seamos hechos conforme a su imagen. No longer I is a very inclusive statement, Ya no vivo yo, es una declaración muy incluyente for that I is many-sided. para que That I. ese yo sea minimizado. There is I like. Talking about this I. Existe, vamos a hablar acerca de este yo. Existe este yo quiero, I will. yo voy a, I think. yo pienso, I want. yo deseo. Then there's the opposite. Luego está lo opuesto. I don't like. Yo no quiero, I will not. yo no voy a, I don't think. yo no pienso I que, don't want. yo no quiero. And I is much more comprehensive than all of that. Y el yo abarca mucho más que todo esto incluso. Conformity to his image La conformidad a su imagen simply means that I is ruled out. simplemente significa que ese yo está anulado. And what a business that is. ¿Y qué gran negocio es este? While we have accepted the final and full abolition of that I, Mientras nosotros aceptemos la abolición total de ese yo, by no means have we obtained unto that. bajo ningún medio nosotros hemos sido obtenidos, no hemos logrado en realidad el final. We're very often in some way up against that I. Muy frecuentemente nos encontramos en contra de este yo, And the question is always going to be, y la pregunta siempre va a ser, is it going to be me or is it going to be Christ? ¿voy a ser yo o voy a ser Cristo? Now, this entire universe will eventually be of Christ. Ahora bien, este universo entero eventualmente será de Cristo. And God's eternal thought for man is summed up in this phrase. Y el pensamiento eterno de Dios para el hombre es resumido en esta frase: Conform to the image of his Son. conformado a la imagen de su Hijo. Now, it's a glorious thing to know Es algo glorioso saber that this universe will be filled with Christ. que este universo será lleno de Cristo. And it's good to know that God is going to have his end. Y es bueno saber que Dios ganará al final. Now, this represents a great challenge to you and I. Ahora bien, esto representa un gran desafío para ti y para mí. Christ in us Cristo en nosotros is the basis of our conformity to that image. es la base de nuestra conformidad a esa imagen. So Christ in us, Entonces Cristo en or rather nosotros, what Christ is, o mejor dicho, lo que Cristo es, can be made good in you and I. puede ser hecho real en ti y en mí. Now that's a challenging thing. Esto es algo desafiante. I read of him and I see him, Cuando yo leo de Él y lo veo,
And I know that what he is Y yo sé que lo que Él es can be made good in us. puede ser real en mí. Now, when God can get a hold of a life utterly, Ahora bien, cuando Dios puede tomar una vida completamente, and when the cross has really entered into that life, y cuando la cruz en realidad ha entrado en esa vida, then that life can say, entonces esa vida podrá decir, I have been crucified with Christ. con Cristo estoy crucificado. Nothing passes Ya nada pasa and nothing gets through. y nada sucede ni me atraviesa That's not Christ. que no sea Cristo. Man was made with the possibility of being brought into the fullness of God's thought. El hombre fue creado con la posibilidad de ser traído a la plenitud de Dios. That is the ultimate image of God's Son. Esto quiere decir a la imagen final del Hijo de Dios. But you must hear me and hear me well. Pero ustedes tienen que oírme y oírme muy bien, That possibility is probational, que esa posibilidad está a prueba and that probation rests upon one word, y esa prueba descansa en una palabra, obedience. obediencia. Now, it is well nigh impossible Ahora bien, es imposible for us to range and gauge the measure que nosotros midamos y consideremos la medida of responsibility bound up in that one word, obedience. de responsabilidad que implica esta palabra obediencia. All the potential is in Adam concerning God's full thought. Todo el potencial está en Adán en cuanto al pensamiento de It Dios. was all there in the beginning. Todo estuvo ahí al comienzo. And the image of God's Son hung upon one word, Y la imagen del Hijo de Dios dependía de una palabra, by one man's disobedience. por la desobediencia de un hombre. The whole human race went to hell. Toda la raza humana fue al infierno. You can't, no way you can gauge that word. Y no hay forma de que tú puedas medir esta The palabra. whole of Scripture declared La escritura completa declara that God will have utter, implicit obedience. que Dios va a tener una obediencia completa e implícita. And He never waves that obedience one hairbreadth. Y Él nunca mueve esa obediencia a mitad de tiempo, mueve un poquito esa obediencia. And every act of disobedience on our part Y todo acto de desobediencia por lado nuestro is raised and made to speak terrible things. se levanta y hace que hablemos cosas terribles. It's something glaring in the sight of God. Es algo terrible en los ojos de Dios. Disobedience is never covered up. La desobediencia nunca es cubierta. It's brought out by God every time. Es sacada afuera por Dios todo el And momento. is made to speak terrible things in the sight of God. Y esta desobediencia habla cosas terribles a los ojos de Think of Dios. some of the instances. Piensen en algunas instancias, por Look at ejemplo, Moses, Moisés, man who has been through 40 years of discipline in the wilderness, el hombre que había estado 40 años en disciplina en el desierto, a man who for another 40 years taken the burden and weight and strain of that great host, un hombre que después tuvo también otros 40 años en el cual llevó la carga también, man whose name appears in the Bible 1,200 times, un hombre cuyo nombre aparece en la Biblia 1200 veces, the man whom God spoke face to face as a man speaks with his friend. el hombre al cual Dios habló cara a cara como quien habla con su amigo. Think of the close, intimate touch Moses had, Piensen en esa intimidad cercana que Moisés tenía con Dios, entering into that cloud, entrando en esa the nube, very presence of la God. misma presencia de Dios. Then at the last, Luego al final, over one act, sobre un hecho, having one lifelong ambition and desire of his heart forbidden. Luego teniendo una sola ambición en toda su vida prohibida. One act of disobedience. Un hecho, un acto de desobediencia. God refused him the right to cross that river. Y Dios le rehusó el derecho de cruzar ese río. Moses pled with God, Moisés le rogó a Dios, let me go over. déjame cruzar. And God said to him, Pero luego Dios le dijo, speak no more on this matter. ya no hables sobre este asunto, Thou shalt not go over. no irás. That seems so hard, so cruel. Esto parece ser tan duro, tan cruel. This man has poured out his life so utterly for God. Este hombre había derramado su vida tan fuerte para Dios. He stood in the breach, Él estaba parado en el puente, held up God's honor. manteniendo el honor de Dios. Yet one thing upon which his heart was set was refused him Sin embargo, una de las cosas que su corazón había fijado le fue rechazada a él, because of one act of disobedience. a causa de un acto de desobediencia. You see,
God must show his attitude toward that. Ustedes ven, Dios tiene que mostrar su actitud en cuanto a eso. He must show it for all time, for all generations. Él las tiene que mostrar en todos los tiempos, en todas las generaciones. The story must be told with bated breath. La historia tiene que ser dicha con un respiro verdadero. That everybody may know the tragedy of disobedience. Para que todos conozcan la tragedia de la desobediencia. Moses is in a better world today. Moisés está en un mejor mundo ahora. I can tell you Moses ministered a terrible lesson in time. Pero yo les voy a decir una cosa, él había ministrado una lección terrible en el tiempo. Look at the story of Achan. Miren la historia de Acán. Only one wedge of gold. Solo una pieza de oro. One Babylonian garment. Un manto babilónico. There are plenty of others. Habían otros. A small thing in itself. Algo pequeño en sí mismo. But Achan, pero Acán, his wife, su esposa, his children, sus hijos, his cattle, su ganado, his tent, su carpa, all that pertained to him, su tienda y todo lo que le pertenecía a has to él be utterly destroyed. tenía que ser completamente destruido. Why? ¿Por qué? One act of disobedience. Un acto de desobediencia. You see God's thought, God's estimate of it? Ahora bien, como ustedes ven el pensamiento de Dios al respecto, If that's God's heart toward disobedience, si ese es el corazón de Dios en cuanto a la desobediencia, what must be God's thought toward obedience? ¿cómo será el pensamiento del corazón de Dios en cuanto a la obediencia? What must be his thought toward those who obey him? ¿Qué pensará Dios de aquellos que le obedecen? A universe filled with Christ. Un universo lleno de Cristo. Man in the image of Christ. El hombre a la imagen de Cristo. This is what God is doing in the groaning creation. Esto es lo que Dios está haciendo en la gimiente creación. Now, it does not appear to be that way. Y bueno, no aparenta ser así ahora. It appears it's being more and more filled with evil. Parece que la tierra fuera más y más llena de la maldad. But there's a very illuminating scripture phrase along this line. Pero hay una verdad muy alumbrante en esta verdad en la Biblia. In Genesis 15 and 16, this will help us with this seeming contradiction. Y está en Génesis 15 y 16 y esto nos va a ayudar con esta aparente contradicción. The iniquity of the Amorites was not yet full. La iniquidad de los amorreos todavía no estaba llena. The context shows El contexto muestra that Israel's exodus and occupation of the promised land que el éxodo de Israel y la ocupación en la tierra prometida waited upon the Amorites' full cup of iniquity. dependía de la copa de la ira de los amorreos. The word Amorite is a representative name La palabra amorreo es un nombre representativo for all the nations occupying the land. de todas las naciones que ocupaban la tierra. When the cup of iniquity was full, Cuando la copa de la iniquidad se llenó, God delivered Israel. Dios libró a Israel. So the Exodus synchronized Entonces el éxodo sincronizó with a condition in the world. se sincronizó con una condición en el mundo. Amen? Amén. It synchronized with the condition in the world. Estaba sincronizado al mismo tiempo de una situación en el mundo. So that the filling of the land with what was of God De tal forma que la llenura de esa tierra con lo que era de Dios required the enemy's extension of his evil nature requería la extensión de la maldad del enemigo to its absolute limit. a su límite máximo. Then God acted. Y entonces Dios actuó. Need we say any more? No tenemos que decir nada más. The end time will be marked by abounding iniquity. Los tiempos finales van a ser marcados por una iniquidad abundante. The rapture of the church will take place as its exodus, El rapto de la iglesia va a llevar a cabo como el éxodo, when the cup of iniquity is full. cuando la copa de la iniquidad se llene. Then the man of sin will be revealed. Entonces el hombre de pecado será manifestado. We're living in a time Estamos viviendo en un tiempo when there's a positive landslide of moral iniquity. en el cual hay un posible derrumbe de la iniquidad del hombre. Y ustedes pueden estar seguros de esto. God is taking account of everything. Dios está tomando en cuenta todo esto. God is taking account of all of this. Dios está tomando en cuenta todo esto. God is causing the simple facts of his salvation Dios está causando que los simples hechos de su salvación to be made known on a scale unprecedented in the history of the world. que sean conocidos en una escala imprecedentes en la historia del mundo. And when the world has had its opportunity, Y cuando el mundo tenga su oportunidad, then the end shall come. el fin vendrá. Two things are unmistakably evident. Dos cosas son evidentes sin ningún error.
The world encircled by the simple gospel of salvation. El mundo encerrado por el simple evangelio de la salvación. And the headlong rush to fill the cup of iniquity. Y la prisa de esa copa de iniquidad de llenarse. These things move together. Estas dos cosas se mueven juntas a lo largo del tiempo. Es una prisa fuerte Then there is this third feature. de la copa de la iniquidad. Y se encuentra también este tercer aspecto. It is the ripening of the saints unto the great harvest. Es la cosecha de los santos, de la gran cosecha. These things are at work. Estas tres cosas están en operación In the groaning creation. en esta creación que está gimiendo. All the time. Todo el tiempo They're working. están obrando. Though it looks like the world is being filled with iniquity. A pesar que parece que el mundo está siendo lleno de iniquidad. God says he's going to fill it with Christ. Y Dios dice que lo va a llenar de Cristo. There's no contradiction. No hay contradicción. Because God don't let the enemy extend himself to the fullest. Porque Dios va a permitir que el enemigo se extienda al máximo. And in 1 hour. Y en una hora. This Babylonian system. Este sistema babilónico is going to come to an end. vendrá al fin. God is going to fulfill his purpose. Dios va a cumplir su propósito. I'm so thankful that I live in this time. Y yo estoy tan agradecido de que yo vivo en este tiempo. Because he's going to use you and I. Porque Él te va a usar a ti y a mí to fulfill his purpose. para cumplir su propósito. Conformed to his image. Conformados a su Let imagen. us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. These lessons on the person of Christ Estas lecciones sobre la persona de Cristo are geared for one thing. están aquí por una razón. To make us see what we are to be and to do. Hacernos ver a nosotros lo que tenemos que ser y hacer. If we willfully do it differently, Si nosotros voluntariamente hacemos de otra we forma, have sinned against God hemos pecado contra Dios and misrepresented his y hemos representado mal a este Cristo. So we need to study these lessons over and over. Así que necesitamos estudiar estas lecciones vez tras vez And let them become a great part of our being. y hacer que estas vengan a ser una gran parte de nuestro Let's ser. thank him together. Vamos a agradecerle todos juntos. Hallelujah. Aleluya, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús, For letting us be here and study these lessons. por permitirnos estar acá y estudiar estas In lecciones. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. God